En Sí. tu mayoría, por no decir toda tu comedia, es basada en la vida del migrante. Tuve varias novias canadienses y también me impactó un día que me dijo, oye, ¿por qué hablas todos los días con tu mamá? Y dije, porque es mi mamá. Y le dije, ¿por qué tú no hablas todos los días con tu mamá? Me dijo, porque es mi mamá. Para las personas migrantes recién llegadas, ¿de qué manera uno puede buscar ese networking? ¿Cómo lo logramos? Aquí lo criticamos mucho en Canadá, que el networking, que es esto, pero en Latinoamérica existe también. Tu papá te va a dar trabajo, tu tío, tus primos. La gente quiere reírse y quiere reírse en su idioma. ¿Tú crees que la comedia que tú haces sirve como terapia para tu audiencia? La inmigración está llena de retos, choques culturales y momentos incómodos, pero hay personas que tienen el talento de transformar todas esas experiencias en algo que une a la gente, la risa. El día de hoy nos acompaña Stefan Dyer. Él es un comediante viviendo aquí en Canadá, que ha llenado escenarios y redes sociales con su humor tan único, inspirado en la vida del migrante, inspirado en los choques culturales y en experiencias con las que muchas personas se sienten identificadas. Así que chicos, el día de hoy no solamente vamos a conocer al comediante, sino vamos a conocer realmente a la persona que está detrás del micrófono. Vamos a conocer su historia de vida, sus retos, desafíos e historias que lo inspiran y que cuando las cuenta en el escenario hacen reír a miles de personas. Chicos, démosle un gran aplauso de bienvenida a Stefan Dyer. Bravo. Gracias, Stefan, por estar aquí el día de hoy, por acompañarnos a todos en este podcast. Cuéntanos, tú naciste en Costa Rica, tú creciste en diferentes países, también tienes raíces peruanas. ¿Cómo fue vivir entre diferentes culturas y si tú crees que eso ha tenido un impacto en tu identidad? Sí, nací en Costa Rica, en un hogar peruano. Mis papás son peruanos, abuelos peruanos, tíos peruanos. Y fue muy interesante porque yo me sentía peruano, pero en la escuela me sentía costarricense. Entonces empecé a tener sin querer queriendo, esta dualidad de identidades donde dentro de mi hogar era peruano, con papás peruanos, hermanos nacidos en Perú, mis hermanos mayores, y fuera, toda mi infancia, pues era costarricense. Ya después, cuando mis papás se divorciaron, yo tenía 6 años, mi papá se fue a vivir a El Salvador, se casó con mi madrastra, que es del Salvador, y tengo 2 hermanas salvadoreñas. Yo después de eso, unos años después, cuando yo tenía 10 años, en el 97, me fui a vivir a El Salvador. Ahí estuve como 5 años y luego en el 2002 nos fuimos a vivir a México. Y ya estando en México, salió una oportunidad. Yo en la prepa, como le dicen allá, decía como 8th grade y 9th grade, básicamente salió una oportunidad de irme a un internado muy reconocido en Quebec, a 2 horas de Quebec, en Lennoxville, cerca de Sherbrooke. ¿Quién tuvo esa propuesta? ¿Tus papás? ¿O tú lo buscaste? Había un school counselor en mi escuela en México. Yo siempre fui a escuelas americanas. Y había un counselor ahí que era de Quebec. Y él vio que me estaba yendo muy bien en lo académico y vi que yo era muy bueno en fútbol. Y él, de hecho, era árbitro en Quebec. Y él iba por todas las partes de Quebec a arbitrar al fútbol. Y él iba a los Eastern Townships. Y no sé por qué en México en esa época había una moda que a los chicos los mandaban un año afuera a que estudiaran inglés o francés. Mi madrastra vivió muchos años en Europa y habla francés, entonces quería que yo aprendiera francés y hicimos la aplicación. Luego vimos si había una posibilidad de beca porque era carísimo. Al final me aprobaron una beca mínima y mis papás hicieron un esfuerzo gigante para que yo pudiese ir a ese boarding school donde todo era como Harry Potter, básicamente. Eran como 8 casas con diferentes nombres. Tú ibas con saco, corbata. Tu corbata tenía que ser de tu casa. Ajá. Todos nos reuníamos antes de la escuela en la capilla. Cantábamos canciones. Cada quien se sentaba en las bancas de su casa. Habían olimpiadas entre las casas. Y luego gente de todos los países, culturas, o sea, de Corea, de África, de Rusia, de Europa del Este, de Saint Barts, de Bermuda, de México, de Colombia, bueno, obviamente Canadá. Como 1/3 de la escuela vivía en el pueblo, o sea, en el pueblo afuera, y 2/3 vivíamos dentro de la escuela.
y fue de las experiencias más extraordinarias de mi vida. ¿Hablaste más francés ahí o inglés? Fíjate que lo único que era francés era la clase de francés y el pueblo. Todo era francés en el pueblo, pero la escuela era una escuela internacional en inglés. Yo ya había estudiado en inglés toda mi vida y la transición fue muy bonita porque por primera vez en mi vida, como nadie encajaba, como nadie era de ahí, todos nos sentíamos en casa. Versus nuestra vida siempre siendo el outcast, el que no era de ahí, el que se tenía que adaptar, el que cambiaba de escuela, el que cambiaba de amigos. Justo cuando te empezabas a finalmente sentir como que, hey, ya estoy perteneciendo aquí en El Salvador o en México, nos mudamos a otro país. O en Costa Rica nos mudamos. Entonces, ahí fue donde primero yo dije, hey, esta es mi tribu. Esta gente que no pertenece, esta gente multicultural con crisis de identidad, esta es mi gente. Ahí hice 3 años, me gradué de high school y me fui a estudiar finanzas a la Universidad de Toronto. Aquí una pregunta, Sí. ¿cómo fue esa transición? Porque dijiste que viniste acá 1 año a esa escuela, era solamente 1 año. Correcto. ¿Qué pasó ahí entre la escuela a que apliques a una universidad? Sí, buen punto. Era 1 año y ese era mi 10º grado. La idea era nada más venir 1 año, porque era un esfuerzo gigante para mi papá, para mi familia. Y me fue tan bien, gané mejor estudiante nuevo, gané MVP en fútbol, gané MVP en rugby, como que la escuela quería que yo me quedara. Y yo también me quería quedar, pero estamos hablando de miles de dólares. La escuela habló con mi papá y me dieron un poquito de financial assistance para poder un poquito más el esfuerzo y seguía siendo gigante de parte de mi papá y de mi familia, ¿no? Me quedé otro año, hice 11º grado y luego me quedé el último año para terminar high school. Siempre la visión de mi papá y mi madrastra era que yo me hiciera canadiense. Desde esa vez siempre la visión era como que la meta es que algún día tengas pasaporte canadiense. Ya estando ahí, pues la idea era, bueno, hay que estudiar en una buena universidad, pero ya los precios en Estados Unidos en una universidad era una locura. En Estados Unidos, En más Estados que en Canadá. Unidos. Sí, porque el dólar gringo costaba más que el dólar canadiense. Y entonces empezamos a aplicar a Inglaterra, aplicamos a Estados Unidos y aplicamos a diferentes universidades de Canadá. Y me fui a estudiar economía y finanzas a la Universidad de Toronto. Hice 4 años, del 2006 al 2010. Fue como un bachelor degree. Sí, un bachelor's degree, un undergrad. ¿Y por qué finanzas? ¿Te ha gustado los números desde pequeño o Sí, fue una decisión así nomás? Fue una conversación con mi papá, me acuerdo muy presente en la Ciudad de México cuando vivíamos allá. O sea, cuando yo vivía allá en Quebec, solo yo, mi familia seguía en México. Entonces me acuerdo en ese verano y yo le decía, papá, a mí me gusta escribir, me gusta la historia, me gusta escribir poemas, me gusta el inglés, me gusta la economía. Y su jefe, mi papá trabajaba en ese momento para una compañía suiza de fertilizantes y era como el vicepresidente de toda Latinoamérica, por eso nos mudábamos mucho. Me dijo, mi jefe estudió economía y finanzas. Aparte, nuestro tío, el hermano de mi madrastra, era economista en el Fondo Monetario Internacional y lo mandaban a Europa, a África, a todos los lugares. Y esa fue una gran influencia para nosotros. Entonces, de hecho, mi hermana trabaja en el Banco Mundial en Washington, D.C., también es abogada. Entonces, siempre tuvimos esa influencia de economía. A mí me encantaba. Me encantó la clase de economía en 11º grado. Y mi papá me dijo, como buen padre latino, que estoy de acuerdo. Me dijo, aunque te gusta escribir poesía, te gusta historia, te gusta leer inglés, te gusta leer libros, te gusta political science, puedes hacer eso como hobby si quieres de lado, pero tengamos un plan sólido, ya que vamos a hacer un gran esfuerzo económico. Y me dice, ¿por qué no estudias economía y finanzas? Y eso te va a dar el background en business y te va a dar lo de economía y tu tío te puede guiar un poco en dónde hacer la maestría. Y entonces ese fue el plan. Me gradué en el 2010 y fue muy duro porque cuando no tienes contactos en Canadá, no puedes conseguir trabajo. En el mundo y en la vida existe el networking. Aquí lo criticamos mucho en Canadá, que el networking, que es esto, pero en Latinoamérica existe también. Tu papá te va a dar trabajo, tu tío, tus primos, amigos del colegio o los papás del mismo porque te conocen, porque es tu entorno. Pero aquí los únicos contactos que yo tenía eran mis amigos de la universidad, que todos estábamos desempleados porque éramos estudiantes. Y recién graduados. Pero todos ellos canadienses tenían papás
en bancos. Entonces, cuando yo me gradué, fui el único de toda la promoción, de todos los graduados, que no tenía trabajo en un banco, en investment banking, en RBC, en Scotiabank. Y afortunadamente, un año antes, en el verano del 2009, cuando yo estaba en tercer año, logré conseguir un internship en CIBC. Básicamente estaba yo engrapando papeles todo el verano, pero se llamaba Control Division. Y eso me ayudó a que eventualmente pudiese, después de haber metido 17,000 currículums que nadie ve, nadie habla, nadie abre, me llamaron para una entrevista en Scotiabank, en Toronto, y eran 6 posiciones de internships, 6 interns que estaban contratando a salario mínimo, y yo, feliz de la vida. Empezamos 6, todos tenían planes después de los 2 meses de internship. Yo fui el único que me quedé, luego me extendían un mes, no se podían deshacer de mí, yo les decía, no tengo nada más que hacer. Y a los 8 meses, después de partirme el alma y dar todo en ese trabajo, me ofrecieron un manager position. Uno de los managers más jóvenes en la historia del banco en ese momento, yo tenía 23 años. Ay, sí, eras joven. 2011 enero. Y después de 3 años en ese departamento, me convertí en Senior Manager de Wealth Management en Scotiabank. De nuevo, uno de los más jóvenes en la historia de la compañía. Yo tenía 27, 26 años, por ahí, o no me acuerdo si como 25 años cuando me convertí en Senior Manager. Luego continué unos años más, pero detrás de cámaras estaba empezando a hacer stand-up comedy. A la par, mientras ya estabas dedicado a la banca, también hacías tu stand-up comedy. Sí, open mics con Juan, mi socio. Empezaba a hacer micrófonos abiertos, empezamos la movida del stand-up comedy en español. Entonces yo trabajé en Scotia del 2010 al 2017, pero en el 2014, un amigo ecuatoriano en Toronto, un gran amigo que se llama Diego, él empezó una fiesta latina que se llama SWA, y de repente nos dijo, hey, voy a hacer un open mic, pero para que el que quiera se suba a cantar, haga poesía, haga lo que quiera. Y nos llamó a mí y a Juan, que éramos como los chistosos en las fiestas, en las barbecues, y me dijo, hagan stand-up comedy. Y nosotros no teníamos ni idea cómo hacerlo, pero dijimos, démosle. Y el 10 de septiembre del 2014 fue nuestro primer show en nuestras vidas de stand-up comedy en español en Toronto. 3 años de hacer shows, que hacíamos uno al mes. Cada show se sentía como la final del mundial. Ya cuando empezábamos a abrirle a famosos, empezamos a hacer shows, Juan me decía, hay que renunciar al banco, porque Juan también era senior manager en Scotia. ¿Ustedes se conocieron en el banco? No, antes. Ya éramos amigos antes. Yo le ayudé a Juan a conseguir una entrevista y él ya era muy bueno en marketing y en brand y él consiguió trabajo. De hecho, él fue senior manager antes que yo, unos meses antes que yo. Y entonces él me decía, bueno, renunciemos. Ya vivamos de esto, vivamos de la comedia. Sí, bueno, más que vivamos, renunciemos y veamos qué pasa. Y yo decía, bueno, ¿cómo vamos a renunciar? Mira todo lo que han sacrificado nuestros papás, porque la familia de Juan vino de Colombia, vivió en Estados Unidos un tiempo, la pasó duro allá, vino acá, su mamá lo logró pedir, los papás de Juan vinieron como refugiados a London, Ontario, hicieron un gran esfuerzo de vida. Y él no había visto a su mamá como por 8 años. Logró venir acá, se reunió con ellos. Ya después, Juan, de hacer muchos trabajos locos como inmigrante, logró ser senior manager. Y después de ya 3 años de estar haciendo esto, y yo, pero es que mira todo lo que han sacrificado nuestros papás. Mira nuestros amigos, muchos con ingenieros, maestría, doctorado, están limpiando pisos. Y nosotros teniendo el trabajo que mucha gente quiere, ¿lo vamos a botar a la basura por contar chistes? Pero ¿por qué pensabas así en ese entonces? Porque veías que quizá la comedia no era algo, no era como tal un trabajo. No existía en comedia en español en Canadá. Y la gente que hacía comedia, no hay una universidad de la comedia. O sea, tú ves a los de Netflix o ves a los que se mueren de hambre en el bar de la esquina. Entonces, no había un camino trazado donde tú dijeras, ok, el primer año voy a ganar $25,000. El segundo voy a ganar 36. El tercero no había. Y aparte, nosotros no hacíamos comedia en inglés. Y nosotros somos los pioneros de la comedia en español en Canadá. Uh-huh. Entonces, yo decía, no. Pero poco a poco nos iba mejor y decíamos, ¿qué pasa si nos podemos dedicar a lo que amamos por el resto de nuestras vidas? Y en el 2016, me acuerdo, era como agosto, septiembre, tomé un curso en Second City, que es una escuela de comedia allá,
y como que se me abrió la mente, me empezó a ir mucho mejor en los shows. A Juan siempre le fue muy bien, a mí me empezó a ir muy bien también. Me contrató Coca-Cola para hacer una campaña en Latinoamérica para Jugos del Valle, unos videitos que yo hacía videos en Vine en esa época. En Vine. En Vine, Wow, ahí estamos empecé hablando yo. del 2011 por ahí. 2011, 2012, 2013, sí. Claro. Y realmente ahí fue donde yo tuve mis primeros como 14,000 followers en esa época, que era un montón para ese entonces. ¿Sabías que en Canadá existen subvenciones, opciones de financiamiento e incubadoras para hacer crecer tu negocio? Business Expo de Américas reunirá inversionistas, empresarios, gobiernos, international speakers como Carlos Moret para crear conexiones reales entre Canadá y Latinoamérica. Así que este 14 de octubre de 2026 en Vancouver, no vengas solo a hacer networking. Ven a crear alianzas, descubrir nuevas oportunidades y acelerar el crecimiento de tu negocio. Consigue tus boletos en la descripción del video. Y desde ese inicio siempre has hablado sobre el tema de la inmigración, porque en Sí. tu mayoría, por no decir toda tu comedia, es basada en la vida del migrante. Desde ese entonces, cuando Sí. recién iniciaste, también era de la misma manera. Yo no sabía el poder que tenía hablar de mi experiencia, de mi crisis de identidad, de la experiencia del inmigrante en Canadá, porque esto va a sonar muy raro, pero cuando yo llegué a Canadá en el 2003 no había latinos. Éramos como 100 en el país y los que eran habían venido hace 20 años. Y ya después que yo conocí a Diego y a Juan alrededor del 2012-13, nos dimos cuenta que habíamos muchos que habíamos estudiado, que éramos profesionales, que en ese momento estábamos solteros, 22, 25, 27 años, teníamos un trabajo muy bueno, estábamos empezando a fiestear y encontramos nuestra tribu. Entonces yo hacía todos los vines con los amigos latinos, con Diego, con todos en fiestas, en el trabajo, y la gente se empezó a identificar de este, no personaje, pero del latino profesional fiestero que está encontrando su voz, su identidad, su vida en el extranjero, muy lejos de su familia. Y ahí surgió lo del stand-up comedy. Luego vino Coca-Cola. Luego le empezamos a abrir shows a famosos. Y hablé con mi novia, ahora mi esposa, en ese momento le dije, oye, ¿tú me apoyarías si yo renuncio? Y me dijo, sí. Yo le dije, bueno, yo tengo $44,000 ahorrados de 6 años, 7 años aquí en el banco. Me voy a comprar un año a ver qué pasa. Y le llamé a Juan y le dije, renunciamos. Pero Juan me dijo, mañana. Y yo, no. Yo voy a renunciar el 5 de abril. Porque el 4 de abril del 2017 yo puedo aplicar a mi ciudadanía. Ya había cumplido los días. Iba a cumplir los días. 4 de abril 2017 cumplo los días para poder aplicar a la ciudadanía. 5 de abril renuncio. Y 6 de abril del 2017 Juan y yo nos fuimos por un tour de 3 semanas de comedia por Costa Rica, Miami y Colombia. Sin plan alguno, gastándonos todo lo que habíamos ahorrado en los shows de 3 años, conociendo comediantes, haciendo shows, aprendiendo de los locales, y fue una locura, pero que no nos arrepentimos nunca, y no teníamos ni idea que los siguientes 5 años iban a ser duros. Nos tomó 5 o 6 años volver a hacer más plata que la que hacíamos en el banco. Mis ahorros se fueron así. Logré casi que sacar unos 20, 30 mil de los 44,000 para comprarnos un apartamento con mi esposa, pero no fue así de fácil, porque cuando yo fui al banco, y este fue uno de los puntos más bajos de mi vida en Canadá, después de yo estructurar transacciones para Scotiabank en Wealth Management de millones de dólares, 5 millones, 50, 300 millones de dólares que yo estructuraba y negociaba y aprobaban para mis clientes de Scotiabank. Yo estructuraba los créditos y estaba el equipo de inversiones y de fideicomisos y le manejábamos la plata a los millonarios latinoamericanos que vivían en Latinoamérica pero tenían su plata acá. Después de yo hacer estas transacciones gigantes, fui a pedir un pre-authorization para un mortgage a Scotiabank. A la misma sede donde trabajas. Sí. ¿Y qué te dijeron? De $300,000, que no alcanza ni para un locker, casi. Me dijo, no. Y yo, ¿pero por qué? Y me dice, no, es que tú ya no tienes carta de trabajo. Y yo, pero ustedes están viendo que yo tengo el down payment. Y me dice, no, es que tú no tienes empleador. Tú no tienes nada que confirme que haces plata. Y yo, pues sí, no tengo ninguna carta de ningún trabajo, de ninguna entidad
que confirme que voy a ganar $100,000 este año. Y me negaron. Y yo le había propuesto matrimonio a mi esposa, ya queríamos construir una vida juntos. Claro. Me acuerdo llegar a mi casa ese día, mi apartamentico ahí en el downtown Toronto, y nos negaron el mortgage. Y mi esposa todavía no tenía, mi novia esposa no tenía, o sea, estaba sacando la PR porque ella es de Venezuela y ella tiene menos años que yo acá. Ya después nos dimos cuenta que hay diferentes tipos de lenders, no tienes que ir a los 5 más grandes, ¿no? Hay B-lenders, hay C-lenders, obviamente te pueden cobrar un poquito más de porcentaje, pero hay beneficios y hay incentivos para compradores de primera vez. Al final lo logramos, ¿no? Pero el golpe anímico de entender que en Canadá no eres nadie si no estás documentando y formalizando tus taxes, tus ingresos, tu credit score. De hecho, la semana pasada estuvo acá presente Isabel. Isabel es una mortgage broker y justamente estuvimos hablando de que nos parece un poco injusto, pero así es el sistema financiero acá, que se le dé un loan más accesible a una persona que sea empleado a uno que sea empresario. Porque el empresario toma mucho riesgo. Pero efectivamente sí, lo que dices es cierto. ¿Y qué pasó ahí entonces? ¿Decidiste hacer el trámite con otro lender? Sí, o sea, conocí una amiga que es realtor, se llama Lisbeth Herrera, es muy amiga de nosotros, venezolana en Toronto. Y al final me dijo, oye, hay mortgage brokers, hay otro tipo de lenders que como tu perfil es un poquito más riesgoso que si trabajaras en Scotiabank, simplemente vamos a ajustar la tasa de interés, pero no pasa nada porque también hay otros incentivos para el first time buyer. Entonces, bueno, logramos comprar nuestro primer apartamento en el 2018. En el 2019, bueno, en 2018 nos casamos y en 2019 en Costa Rica porque tuvimos nuestro matrimonio civil acá y después con nuestras familias en Costa Rica. En el 2020 nació Liam, mi hijo de 6 años. ¿Es tu primer hijo? Nuestro primer hijo. ¿Tu único hijo por ahora? No, nació mi segundo hijo hace 5 meses. ¡Ay, felicidades! Se llama Nico, es nuestro segundo hijo. Y ellos ya son canadienses. Sí, bueno, ellos nacieron canadienses, no tienen ni idea. No tienen que sufrir. Hablemos de networking. Sí. Dijiste de que cuando tú estabas en la industria de las finanzas, fue muy complicado conseguir un trabajo. Para las personas migrantes recién llegadas, ¿de qué manera uno puede buscar ese networking? ¿Cómo lo logramos? Mira, yo encontré la fórmula del networking. Networking es todo. Lo que estamos haciendo ahorita es networking. Cuando tú vas a un bar es networking. Cuando vas a un café es networking. Cuando juegas fútbol es networking. Porque todo el día nos estamos vendiendo. Y en cualquier momento, puede ser al principio de la conversación o al final, pero siempre va a salir, es, oye, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Pero cuando ya hay confianza, porque hicimos algo, como que jugamos voleibol juntos o fútbol juntos, o nos echamos una cerveza juntos, o tenemos algo en común que es específico o diferente. Por ejemplo, que tus papás son peruanos. Sí. Mis papás son peruanos. Tú eres peruana en Canadá. Yo tengo sangre peruana en Canadá. Somos inmigrantes latinos. Ya tenemos algo mucho más en común. Entonces, eso se llama uncommon commonalities. Cuando tenemos algo en común que es específico, diferente o único, hace que el nexo o que yo confíe mucho más en ti. Cuando yo entendí esto, me di cuenta que odiaba hacer networking en estos ambientes formales, profesionales, donde no tenía nada en común con esta persona en Saskatchewan, que nada más le encanta el hockey, yo no sé ni siquiera patinar, versus ir a entornos y ambientes donde yo me siento cómodo, donde una fiesta latina, bailando, jugando fútbol, voleibol, echándote una cervecita, jugando póker, y de repente me di cuenta que ahí era donde la gente me estaba ayudando más, porque ya confiaba en mí. De hecho, ese internship del 2009 que te conté, después de 1000 años de tratar de mandar currículums y que nadie me contrataba ni me daba entrevistas, fue en una cena de graduados de mi high school. Cuando yo estaba en la universidad, fui a un alumni dinner en Toronto y yo estaba agarrando un drink y llegó un señor al lado y me dijo, hey, how are you? Y yo le dije, yo me acuerdo de ti. Y me dice, ¿qué? Tú hiciste un speech en mi high school donde confesaste que el entorno positivo de la escuela te ayudó a salir del closet. Me dijo, ¿cómo te acuerdas? Y dice, a mí me encantó ese speech. Yo le dije, y fue muy inspirador para... Todos tenemos una versión que no queremos
que salga a la luz, ya sea salir del closet homosexualmente o salir del closet en otros aspectos. Dijo, wow, ¿cómo te acuerdas? Y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dije, estoy en tercer año de universidad intentando conseguir un internship en un banco, pero no he podido. Me dijo, yo soy vicepresidente en CIBC y estamos contratando interns. En 24 horas tenía mi primera internship, que fue la que me ayudó a conseguir la siguiente internship, que me ayudó a quedarme en Scotiabank y a tener una carrera de 7 años muy exitosa. En esos 7 años, yo le conseguí trabajo a 1.000.000 de personas en el banco. A todos mis amigos les conseguí trabajo. Yo cuando veo a alguien, tú me cuentas tu historia, yo me acuerdo de todo. Y luego sé cómo venderte a otra oportunidad que está alineada con tu experiencia, ¿no? Y entonces, ya después de hacer eso, en el banco, lo que me ayudó, yo soy alguien normal, inteligente, pero soy demasiado bueno con relaciones. Entonces, eso fue lo que me ayudó a conseguir manager position y senior manager. Pues yo lo que hacía era que dije, ya intenté esto de encajar en lugar donde no pertenezco toda mi vida. Y en el networking en Canadá, ir a estos networking events donde, primero, nadie tiene trabajo a veces. Y segundo, si los que tienen trabajo, hay como 300 personas que están tratando de suck up a esa persona para que la persona sepa quién eres. Pero es muy difícil lograr resultados positivos en estos professional networking events donde te sientes muy fuera de lugar. Entonces yo dije, voy a ser unapologetic about who I am dentro de Scotiabank porque creo que esa es la mejor apuesta. Y empecé a jugar fútbol, mucha gente dentro del banco, había muchos latinos en Scotiabank Toronto. Empecé a organizar cervecitas después del trabajo, empecé a decirle a la gente que viniera a nuestras fiestas latinas, empecé a organizar todos los potlucks y eventos sociales de mi piso, a recaudar fondos para United Way y las charities del banco. Jugaba póker porque me encantaba el póker en esa época. Invitaba amigos, los vicepresidentes, directores venían a mi casa, estábamos jugando póker, tomando whisky, y de repente me di cuenta y después de unos años tenía 10,000 contactos en diferentes departamentos del banco. Y la magia es que cuando estás haciendo cosas que te apasionan o que estás divirtiéndote, siempre sale la pregunta, oye, ¿tú qué haces? No, yo trabajo en Wealth Management, en la parte latinoamericana, en International Wealth, y ahorita estoy por allá, ¿y dónde quieres trabajar? Yo me gustaría trabajar en Risk Management, no me gustaría trabajar acá, y ese fue el secreto. Yo tenía un amigo en mi primer trabajo de manager en Scotia que se llamaba Jorge Robles, mexicano, súper buena nota, y él se fue a Wealth Management, pero él ya había trabajado conmigo, jugábamos fútbol juntos, tomábamos cafecito. Cuando se abre el senior manager position dentro de su equipo, él me llama a mí. Entonces, de repente te das cuenta que si hay 700 personas que saben sobre ti y saben qué estás buscando, saben cuál es tu experiencia y confían en ti, ahora tú tienes 700 reclutadores que te están ayudando a buscar trabajo on your behalf. Y lo más importante, cuando tú no estás presente. Porque la mayoría de oportunidades ocurren en los cuartos donde tú no estás presente. Pero si tú eres top of mind, they will throw your name in the hat. Entonces me llama Jorge, oye, esta posición es muy similar a lo que hicimos en el otro equipo. Ven, me dieron el senior manager position y los otros senior managers eran 20 años mayor que yo. Y por ejemplo, las personas que llegan a Canadá y dicen, no, los canadienses no les gusta la vida social, los canadienses llegan y se encierran en su casa, no son como los latinos, no les gusta fiestar. ¿Tú cómo viste eso en tu entorno? ¿Es real? Hay un poco de verdad. Yo siento que más allá de que no les gusta festear, es en qué etapa de su vida están. Porque venía un montón de gente a mi casa del banco a fiestear, pre-drink, después nos íbamos a SWA, después el after party en mi casa hasta las 3, 4, 5 de la mañana y venía gente de todos los países del banco y amigos latinos. Pero yo creo que si el canadiense es un poco más rígido y se va a su casa a las 4:59 y si ya tiene familia va a priorizar estar con su familia el fin de semana y no se puede dormir a las 3 de la mañana porque tiene una esposa o un esposo y tiene hijos. Por eso el momento más popular laboralmente en Canadá, siento yo, son los jueves en la noche. Ese es como el social time. Jueves pueden haber drinks porque el viernes ya es el weekend, pues. En el ambiente corporativo, jueves después del trabajo, es mucho más probable que vengan la gente que tiene familias porque el viernes ya es weekend para ellos. Tiene sentido, ok. Y yo descubrí que es muy bueno invitarlos y que no vengan porque luego se sienten culpables de que no vinieron.
y tú eres el que los está invitando a ciertas cosas. Entonces los invitas otra vez y no vienen, pero a la tercera muy probablemente van a venir. Y a veces cuando invitas a gente, vicepresidentes o directores, nadie los está invitando a nada porque todo el mundo asume que están muy ocupados. O que Pero- quizá no van a ir. o que no van a ir. Rechazar. Y no van a ir la primera o la segunda vez, pero después sí van a venir y tú te conviertes en el centro de influencia. Entonces dicen, mira, él está organizando cosas, él organiza los potlucks, él voluntarea para el not-for-profit del banco, él es el que siempre está. Entonces el canadiense dice, he has strategic influencing skills. Y eso les gusta porque los líderes, Sí. they influence, they persuade, they convince. Entonces, por eso fue que yo a través de organizar todas esas cosas dentro del banco, me hice muy conocido dentro del piso con los vicepresidentes ejecutivos, con toda la gente que toma decisiones. Y a la hora de que salió mi nombre para hacerme manager a los 23 años, no lo dudaron, porque lo Claro. técnico lo puedes aprender. Lo otro, no tanto. Habilidades blandas. Las habilidades blandas. Muy importantes, chicos, tomen nota. Muy importante. Y entonces, eso fue lo que a mí realmente me diferenció del resto. Una de mis frases favoritas es escape competition through authenticity. Gana la competencia a través de la autenticidad. ¿Quién eres tú y qué cosas son únicas tuyas que nadie más podría hacer? A mí me encanta jugar fútbol, me encantaba fiestear, me encantaba jugar póker, me encantaba invitar a gente a mi casa, me encantaba salir a comer, me encantaba organizar cosas, congregar a gente, hacer cosas sociales. Entonces, eso que es muy auténtico a mí, lo convertí en mi superpoder, que me ayuda a conocer a tanta gente que luego fue la que me llevó a su departamento. Yo sé que renuncié en el 2017 y puede sonar como que se fue toda la basura, pero no, porque toda esa gente no solo me contrata ahora para eventos corporativos, sino que vienen a mis shows y recomiendan mis shows. Entonces, todo lo que haces en Canadá no se va a la basura, simplemente es cómo te estás vendiendo y termina siendo tu reputación la que te da de comer por Completamente. años. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabías que para aplicar a una visa de estudios, de trabajo o incluso a la residencia permanente canadiense necesitas presentar todos tus documentos traducidos por un traductor certificado? Por eso quiero recomendarte a ISA Translations. Ellos te ayudan con las traducciones certificadas aceptadas por IRCC y por diferentes instituciones educativas aquí en Canadá. Y lo mejor, ellos saben qué documentos necesitas traducir para tu aplicación. Contáctalos, toda la info aquí en la cajita de descripción. Ahora sí, continuamos con el podcast. Completamente de acuerdo. Muy importante, chicos, lo del networking aquí. Si te quieres conseguir trabajo, quieres hacer amigos. Lo importante también es crear tu círculo social, la vida social, que no solamente es fiesta, sino también entablar amistades que Sí. te pueden abrir oportunidades. Ahora, Estefan, tú has estado pues alrededor de personas de diferentes culturas, pero hablemos de la cultura canadiense. ¿Cuál ha sido el choque cultural más grande que has vivido en estos años? Algo que te impactó cuando llegaste. Lo primero que me impactó cuando llegué fue que tenías que llevar tu propio alcohol a la fiesta. Porque yo vengo de una cultura latinoamericana. En Costa Rica, los peruanos son súper amables, welcoming, buenos hosts. En México, no traigas nada. Yo te invito, yo cocino, aquí hay alcohol, las fiestas, si yo te invito es que te invito. O sea, tú No, pagas todo. No, claro. Así es en México. Sí, no de que yo te invito y tú pagas tus cosas, tú traes tus cosas, porque en Canadá es muy así, como que es muy individualista la cultura. Y a mí me impactó eso, porque o sea, si yo te invito a mi casa, yo quiero que tú la pases bien. Obviamente ahora ya lo entiendo, ¿no? Porque cada quien tiene, o sea, el presupuesto, no puedes andarle comprando todo a todo mundo, ¿no? Pero a mí me impactó mucho eso y de repente entras a una casa, a una fiesta y tienes que llevar tu propio alcohol, te dicen quítate los zapatos. Y uno, pero ¿por qué me voy a quitar los zapatos? Y uno ahí con la media rota que no quiere quitarse los zapatos. Y también que el canadiense, bueno, en esa época cuando yo me mudé tenía 15, 16 años, ¿no? Pero igual yo estaba empezando a salir y a fiestear. Y me dijo mi amigo, hoy nos vamos de fiesta. Y yo, perfecto, y me vestí, me chaineé, me peiné. El perfume y todo. Me dijo, no, pero es aquí. Y yo, ¿cómo que aquí? No, es aquí en mi apartamento. Y yo, ok, bueno. Y de repente, ¿y la música? ¿Y el baile? Y la gente, no,
vamos a poner música ahí en la esquina y nada más nos vamos a sentar a tomar. Y yo, qué era tan rara. Yo venía de una cultura donde bailamos, todos estamos hablando con todo el mundo, hay música, es más alegre. Aquí, por lo menos en ese momento en Quebec, bueno, también he pasado por muchos momentos muy canadienses. Estuve en una fraternidad en la Universidad de Toronto, donde todos eran canadienses y yo era el único no canadiense. Y sí, era de sentarse en el sofá a hablar y a tomar, pero no hay esta cultura de bailar que le trae tanto sabor y alegría a nuestras fiestas. Sí. Nosotros somos muy toquetones también, como Sí. que te abrazo, te beso y aquí era no, hola, ¿cómo estás? Sí, el espacio personal, Personal. la distancia, sí. Pero bueno, al final te vas adaptando y le agrega un poquito de color a Canadá, ¿no? Porque también, si fuera como Latinoamérica, pues quedémonos en Latinoamérica, ¿no? Creo que tenemos esa best of both worlds, de que somos latinos, pero también nos podemos adaptar al canadiense. Tuve varias novias canadienses y también me impactó un día que me dijo, oye, ¿por qué hablas todos los días con tu mamá? Y dije, porque es mi mamá. Y le dije, ¿por qué tú no hablas todos los días con tu mamá? Me dijo, porque es mi mamá. Y ella la tenía 20 minutos. Y mi mamá estaba en Perú. Y yo llamaba todos los días a mi mamá me llama todos los días, ¿no? Son culturas, no quiere decir que la nuestra sea superior o la de Ni ellos sea- mejor, no, ni- claro. Simplemente pero son diferentes. son diferentes y aprendes. ¿Y hay alguna costumbre canadiense que ya hayas adoptado? Que al principio como que la Muchísimo. criticabas, decías, nah, pero ahorita ya más bien ya la adoptaste. Uno se da cuenta que se ha convertido más canadiense de lo que realmente cree cuando vamos a nuestro país, ¿no? Y tu Sí, familia te hace, ya llegó el canadiense. Ay, sí me ha ¿Verdad? pasado, ok. En Dios guarde si nos salga una palabra en inglés frente a tu familia, la familia, Sí. porque te hacen O si quitar- no dicen, oye, ya se le olvidó el español. Sí, cuando uno usa Spanglish. Obviamente, quitarme los zapatos cuando entro a la casa. Saludar con la mano al principio de diferentes culturas, porque yo me lanzaba, pero una vez me tocó una chica musulmana que pensó que estaba yo, porque no le tienes que dar beso a nadie. Claro. Yo no sabía eso cuando vine de Latinoamérica, al menos que sea alguien latino. O a veces cuando hago un evento corporativo, coordino el saludo con la persona antes de saludarla en público. O sea, si yo la voy a presentar frente a 300 personas, le digo, oye, ¿está bien si te abrazo o te doy la mano o el puño o simplemente te dejo que tú tomes el escenario? Porque no quieres exponer a la persona un momento incómodo de saludo que la vaya a distraer o poner incómoda. Luego, el sorry. Una cosa que le impactó a mi mamá cuando llegó acá es, oye, ¿por qué nadie dice hola en el ascensor? Oye, me muero, oye, nadie saluda. Qué antipáticos. Y yo, así son. Yo no saludo en el ascensor porque siento que si saludo, digo buenos días, no me responden o siento que los estoy incomodando. A mí sí me gusta decir good morning. No, a mí también, pero ya me acostumbré como que cuando no te responden 60 veces, uno dice, ¿será que yo soy el raro, no? Sí, también, sí. Pero cuando voy a Latinoamérica, digo buenos días en todo lado, saludo en todo lado, pero no sé, es una cultura un poquito más fría, puede ser. ¿Te parece a ti complicado mantener tu cultura viva en el hogar? Porque lógicamente en el hogar me imagino que hablan español para mantener pues Sí. la lengua y todo. Y afuera actuar diferente en una cultura más fría, como dices. Definitivamente es un desafío mantener la cultura dentro del hogar. Lo que ayuda mucho es que mi esposa es venezolana y ella llegó aquí cuando tenía 30 años o 27 años. Entonces ella no tuvo todo high school, toda la universidad y aparte yo he vivido en diferentes países, entonces mi cultura se ha ido diluyendo. Aparte mi cultura nunca fue costarricense porque mi hogar era peruano en Costa Rica. Entonces cuando la gente me ve en los shows, hey, ¿qué me dice? Madre, ¿todo bien? Yo sí soy muy orgulloso, me siento muy feliz de ser costarricense, pero también sé que no soy suficientemente costarricense para los ticos y no soy suficientemente peruano para los peruanos y no soy suficientemente canadiense para los canadienses y tampoco era suficiente mexicano para los mexicanos ni salvadoreño para los salvadoreños. Y hay una carga emocional cuando vas creciendo con esto porque tú quieres pertenecer. Sin embargo, afortunadamente te das cuenta que lo que solía ser una debilidad se convierte en un superpoder. Y mi comedia le ha dado voz a mucha gente que sí se ha sentido así toda su vida, que se ve ecuatoriana, se ve nigeriana, se ve rusa, entonces no los aceptan como canadienses acá, pero ya no crecieron en sus países o no hablan el idioma o lo hablan pero no con el slang local de nuestros países. Entonces cuando vas,
ya llegó el canadiense, ¿no? No eres de acá, pero tampoco eres de allá. Y yo me di cuenta a través de mi comedia que hay mucha gente, hay millones de gente como yo. Y sí, nos sentimos identificados con las historias que cuentas en el escenario. Y de repente me di cuenta como, mira, no soy el único. Entonces, la moraleja de la historia es que cuando saqué a jugar y realmente compartí lo que en mucho tiempo fue algo de lo que me sentía avergonzado, no solo me liberó, sino que se convirtió en mi superpoder. Y me di cuenta que se vale hablar Spanglish, se vale ser de todos los países, se vale no pertenecer a ninguno, se vale hablar español en la casa a tus hijos y que te respondan en inglés. No puedes estarlos regañando todo el día, porque cuando están empezando a hablar, por primera vez están haciendo oraciones, no puedes interrumpirlos para que te hablen en español cuando están empezando a hablar bien inglés en el daycare, en el kinder. Entonces, así como Modern Family, tú construyes tu propio hogar en donde lo único que importa es que se sientan amados y ya encontrarán ellos su propio camino. Si Liam, que me habla en inglés todo el día, yo les hablamos en español, todo el día le hablamos en español y él entiende y tiene palabras en español y tiene momentos en los que te habla en español, pero el 90% es en inglés. Si él a los 8 años o a los 12 o a los 30 quiere perfeccionar su español y quiere ir a clases o se quiere ir a vivir a Latinoamérica, lo vamos a acompañar. Si él en su momento dice, no me importa el español, está bien. Lo vamos a amar igual. Nosotros le hablamos en español todo el día. Su entorno es latino. El hogar es venezolano. Nico, le vamos a hacer la misma crianza de amor, pero no puedes estar regañando y obligando al niño todo el día, interrumpiéndolo a que hable español cuando por primera vez está empezando a hablar. Tendrá esta mezcla, tendrá 17 pasaportes y crisis de identidad, pero bueno, qué cool que pueda tener diferentes hogares, diferentes experiencias, diferentes culturas. Y muchas felicidades por lograrlo, porque es difícil estar entre tantas culturas y lograr encontrar tu propia identidad, ser auténtico, que es la clave que nos has dicho, chicos. La autenticidad es muy, muy importante. Ahora, Estefan, ¿tú crees que la comedia que tú haces sirve como terapia para tu audiencia? Definitivamente, porque uno se siente culpable de estar en Canadá teniendo una mejor vida cuando nuestras familias están pasando la difícil. O te sientes culpable de tener un apartamentazo cuando tal vez tu prima o sobrina o mamá o tía en Perú tienen un trabajo de salario mínimo y no pueden aspirar a esto. O te sientes culpable de irte a tu propia vacación a Europa porque no estás yendo a visitar a tus abuelos. Pero tenemos que formar nuestra propia vida. Entonces, cuando empiezas a hablar de estas cosas, hay gente que dice, mira, no soy el único. Y se vale encontrar tu propia felicidad en otro país. Entonces te das cuenta que sí hay una carga, porque tú todavía tienes tu vida en Perú o en México o en Colombia. Y muchas veces abres tu Facebook o tu Instagram y lo que te sale es lo de tu país. Yo me di cuenta después de 15 años en Canadá que había estado físicamente 15 años en Canadá, pero que mi mente había estado en Latinoamérica. Y un día llegué y dije, mira, no conozco nada de Canadá, solo Toronto y Montreal, porque cada segundo que tengo libre me voy a visitar a mi familia. Y no me he dado el espacio para conocer este país, para ir a Vancouver, para ir a Calgary, para ir a Banff, para ir a Halifax, para ir a Quebec City, cuando debería de regalarme la oportunidad de conocer el país en el que estoy. Porque lo que nos pasa a muchos es que estamos y decimos, no, yo no voy a estar mucho en Canadá. De repente pasan 20 años y dices, puta, sigo en Canadá. Y no conozco nada. Y no tengo ningún amigo canadiense y no me adapté a la cultura. Después te vas, por alguna razón, si es que te devuelves a Perú, o a Colombia, o a Chile, o a tu país, dices, estuve 20 años en Canadá y no conocí nada. Y mi hogar emocional, mi default emocional era, estoy miserable, no me gusta, no me hallo, quisiera volver a mi país. Y cuando te devuelves a tu país dices, puta, la verdad no estaba tan mal en Canadá. Hubiera hecho un esfuerzo más grande. No lo aprovechaste. Cuando entendí eso dije, ¿sabes qué? Voy a hablar con mi familia y les voy a decir, chicos, todo mi dinero, todas mis vacaciones, toda mi energía, cuando tengo tiempo libre, lo uso para irlos a ver a ustedes. Pero me di cuenta que no conozco Canadá. Voy a hacer ciertas vacaciones para darme el permiso de conocer el país en el que vivo. Ya después conocí a mi esposa
Y de hecho yo me quería volver a Costa Rica todo ese tiempo con el ¿Qué te hizo banco. quedarte? Mi esposa. Conocí a mi esposa y me quedé por ella. Y ya amo acá. O sea, creo que ahora tenemos lo mejor de ambos mundos, ¿no? Ya tengo la libertad y la flexibilidad de que ahora, bueno, literalmente viajo por todo el mundo. Exacto, dando tu tour. Ya pronto, fines de mes, ya vas a ir a Estados Unidos por el tour. Sí, voy a estar por Atlanta, Dallas, New York, New Jersey, Utah, Boston, Los Ángeles. Después en noviembre me voy a Europa. Voy a estar por Viena, Madrid, Ginebra, Bruselas, Stuttgart, Dublín y Cork. Voy a hacer por allá. ¿Y cuáles son tus redes sociales para estar pendientes de dónde vas a estar y cuándo? Stefan Dyer. Stefan Dyer. S-T-E-P-H-A-N y luego mi apellido D-Y-E-R en todas las redes sociales. Y ha sido una grata sorpresa porque el inmigrante viene a ver el show en cualquier país. Uno cree que nada más lo estamos pasando nosotros en Canadá, pero el inmigrante en Dublín, en Australia, en Rusia. ¿Ves que hay mucho latino everywhere? En todo lado. Salen debajo de las piedras. Este tour que hemos hecho de Sobreviviendo Canadá, hemos ido como a 40 ciudades y pueblos en Canadá. Le hemos dado vuelta. Esta es la tercera vuelta que le damos al país. Y sigue viniendo gente nueva, donde te das cuenta que la gente quiere reírse y quiere reírse en su idioma. Y la moraleja de toda esta historia es que uno llega diciendo, no sé si soy lo suficientemente bueno para conseguir un trabajo bueno en Canadá, para ser exitoso en Canadá, porque no estudié aquí, o el canadiense es más inteligente, o tiene mejor inglés. O el idioma, exacto. Y después te das cuenta, yo te lo puedo decir después de 23 años acá, que al final de la película, al final de la historia, you were good enough this whole time. El canadiense no es más inteligente que nosotros. De hecho, es muy específico. Nosotros somos toderos en Latinoamérica. Tenemos diferentes perspectivas. Somos alegres, somos sociales. Como dicen los venezolanos, resolvemos. Entonces, hay que sacar a relucir lo que nos hace diferentes. Y eso es lo que te va a hacer competitivo en tu trabajo. Con lo técnico lo vas a aprender, pero el canadiense también es bueno en lo técnico, no pasa nada. Y aquí también hay chinos y hay indios y hay rusos. Entonces la gente se prepara mucho para estar aquí. Pero en lo social, en lo alegre, en el strategic influence, en que dicen los canadienses, es donde creo que nosotros podemos ganarles. Y eso es lo que te va a llevar a nuevos horizontes. Así es, Stefan, es muy cierto. ¿Y qué consejo le darías a todas las personas que acaban de llegar al país o quieren migrar? Tengo 3 consejos. El primero es que vayan a hacer networking a lugares canadienses, pero también no pierdan su identidad y hagan networking en lo que ustedes llaman a hacer. Si te gusta jugar a fútbol o tocar guitarra o correr maratones, métete a hacer eso acá, porque lo que hacemos como inmigrantes en survival mode en los primeros años es que decimos, ok, la prioridad es conseguir trabajo y abandonas todo lo que te hacía tú. Y ahí es donde viene la depresión. Entonces, si continúas haciendo lo que te hacía feliz acá, jugar fútbol, jugar voleibol, cantar, tocar guitarra, jugar béisbol, softball, continúa haciéndolo, tal vez un tiempo reducido, pero así vas a conocer gente. También, si haces volunteering, vas a conocer a muchos canadienses que luego te pueden jalar a otras iniciativas o trabajos. Y el último consejo es que asuman que van a estar aquí 30 años. Porque todos creemos que nos vamos a ir en 5 años o en 2 años. O que nada, no me gustó Canadá, ya me voy a volver. Pero todos mis amigos, todos los que llevamos aquí 20 años, creíamos que nada más íbamos a estar un par de años. Y entonces terminas cometiendo errores graves que te van a costar cientos de miles de dólares. Por ejemplo, cuando pude haber comprado mi primera casa o apartamento barato en el 2011 o 2012, ya con un salario bueno desde el banco, dije, yo no quiero comprar nada, siempre el papeleo lo hacen mal, o me van a joder, o me va a afectar los taxes, o no voy a tener la plata. Y me esperé hasta el 2018 para comprar un apartamento con mi esposa. Que si yo hubiera comprado un apartamento en el 2011, fuera millonario ahorita. Y luego tú crees que no te va a alcanzar, pero gastamos tanta plata en tonteras, en alcohol, en cafés de $8 todos los días, en salir. Y, o sea, está bien darnos esos gustos, pero cuando ya tienes un presupuesto y tienes que pagar tanto en la hipoteca, pues
vas a encontrar otra manera de divertirte. Y en Canadá hay un montón de maneras de divertirte gratis. Entonces, compren su primer apartamento apenas puedan y hablen con alguien para hacer las preguntas. Si no lo puedes comprar ya, ellos te van a hacer el plan para comprarlo en 6 meses o 18 meses. Te financian, claro. O qué tienes que hacer para poderlo comprar en 18 meses. Y el otro es que cuando yo entré en Scotiabank, que este fue el error más grande que hice, aparte de no comprar apartamento temprano, en todas las compañías, la mayoría, hay una cosa que se llama ESOP, Employee Share Ownership Program, que básicamente, no todas, pero muchas, grandes, tú puedes comprar acciones de la compañía y la compañía te regala otra, te hacen matching. O si tú compras 2 acciones, ellos te regalan una. Pero no te regalan esa acción al menos que tú hayas estado un mínimo periodo de 1 año y medio o 2 años en esa compañía. Y yo cometí el error estratosférico de, ¿qué voy a estar yo comprando eso? Ni siquiera lo entiendo. Yo ni siquiera voy a trabajar aquí mucho tiempo. Entonces, tú podías meter el 1% o el 2% de tu salario automático, ni lo ves, a comprar esas acciones. Y ellos te hacen el matching. Ya cuando me di cuenta, yo ya había estado en el banco como 5 años y medio. Y empecé a comprar y de repente, no sé, compré como $8,000 o no me acuerdo. Pero todo lo que ellos me habían puesto no me lo dejaron cuando renuncié porque solo había comprado esas acciones por el último 1 año y medio que yo estaba en el banco. Pero el periodo para que te regalaran las acciones que te habían estado poniendo era 2 años. Entonces perdí todas las acciones que me pusieron en 1 año y medio y igual así quedé con $5,000. Imagínate si me hubieran puesto esas acciones ese 1 año y medio y 7 años, hubiera tenido como $60,000 en acciones en 7 años, que ahorita valdrían 250,000 o no sé cuánto, porque te dan dividendos sobre las acciones. Y cuando me retire, o a los 65 años, valdría como $1,000,000. Y lo perdí por tonto. Es que no lo sabías. Porque no lo sabía. Ahí la importancia Pero de informarse. ustedes lo saben. Exactamente. Ahora sí lo saben. De informarse. ¿Y cómo se informan? Viendo el podcast, chicos. Acá, bueno, hacemos episodios, aprendemos de referentes, aprendemos de historias que inspiran y de información valiosa y pues que nos va a servir a todos los migrantes. Y lo último, ChatGPT o Claude. Ahora tenemos lo que yo no tenía hace 5 o 10 años, que es que los latinos cobramos muy bajo. Porque decimos, no, es que yo no he tenido tiempo en Canadá, entonces, ¿cómo voy a cobrar lo que cobra el canadiense si yo no tengo la experiencia? O me van a decir que no soy tan bueno. Y uno se autonegocia y se autosabotea y cobra menos de lo que debería de cobrar en salario o como emprendedor, porque uno cree que no lo merece o porque no sabe. Entonces, ahora con ChatGPT o Claude, tú le puedes explicar qué haces, cuál es tu experiencia, dónde vives y cómo deberías de cobrar, cuánto deberías de cobrar. Y ya ni siquiera tienes que negociar porque tú le dices, me puedes construir una propuesta y simplemente te la hace y mandas el correo. Y cuando la propuesta es seria, porque se ve seria, porque viene en un buen inglés o estructurada como lo venden en tu ciudad en Canadá, pues el que la recibe dice, no, pues esta persona sabe. Y en lugar de cobrar, no sé, 800 por algo, podrías cobrar 5,500. Y aunque te negocien, te lo pueden bajar de 5,500 a 4,500, pero termina ganando mucho más que 800. Entonces, informarte de best practices, de cómo se hacen las cosas localmente a través de la inteligencia artificial es huge. Y a lo largo de tus 20, 30, 40, 60 años en Canadá y lo que va a representar para tu retiro, te puede representar millones de dólares solo consultar con la inteligencia artificial antes de mandar una propuesta o de vender algo o de mandar un currículum. Muy importante. Utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. Claro. Muchas gracias, Estefan, Con por mucho compartir gusto. todos sus conocimientos, por venir acá y acompañar a toda la comunidad hispana, a nuestra comunidad hispana en Canadá y futuros migrantes. Muchas gracias por estar aquí y pues espero tenerte pronto en otro proyecto. Muchas gracias. Gracias, chicos, por acompañarnos. Ya nos vemos en el episodio de la siguiente semana.